Williams es como esa expareja que tuviste en el colegio. En el pasado era la persona más hermosa del mundo y luego parece que se cayó un tambor con ácido y quedó como el Joker. A la cabeza de Williams se encuentra la persona que le da nombre al equipo, Frank Williams. Este es un equipo histórico y bastante querido en la Fórmula 1 y se encuentra en la tercera posición de los equipos más ganadores en la Fórmula 1, con pilotos legendarios que corrieron en sus filas como Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill, Keke Rosberg y obviamente mi osvando del automovilismo, Ayrton Senna. Y es que los resultados del 2018 van a terminar haciendo que o Frank Williams se infarte o se recupere momentáneamente de la parálisis de sus piernas solo para levantarse y darle un guantazo a todos en el equipo. Así de lamentable fue su 2018. Así que haremos un recorrido por la historia de Williams para descubrir por qué es que cayeron tan bajo en el 2018. Toda historia tiene un comienzo y esta inicia en 1969, cuando Frank Williams creó una escudería a la cual le fue pésimo. Le fue totalmente horrible, tan mal que la terminó vendiendo. Luego de esto fundó Williams Grand Prix Engineering, debutando en el GP de España de 1977. Este es el Williams que conocemos actualmente. No fue hasta 1979 donde tuvieron una temporada decente y ya en 1980 lograron su primer título. Alan Jones fue el campeón de pilotos y Williams campeón en constructores, un año redondo. Bastante destacable el hecho de que en 1977 debutan y ya en el 80 son doblemente campeones. En 1981 lograron el campeonato de constructores, pero no el de pilotos. Este terminó en las manos de Nelson Piquet, en un campeonato muy peleado ya que se definió por solo un punto. El argentino Carlos Reutemann se pudo coronar campeón con Williams ese año, pero se le escapó el título en la última carrera. A esta le sigue la temporada del 82, que fue una muy curiosa. Williams reemplazó a Alan Jones, que se retiraba de la Fórmula 1, por el piloto sueco Keke Rosberg. Rosberg el año anterior no hizo un solo punto, aún así Williams confió en él, y con una sola victoria en el GP de Suiza, que se corrió en Francia, no preguntes, cosas de la Fórmula 1, ganó el campeonato de pilotos de 1986, con solo una victoria. Williams en constructores ese año terminó cuarto, detrás de Ferrari, McLaren y Renault. Pero nuestro amigo Frank entonces pensó: necesito el apoyo de un gran motorista que nos dé un gran motor turbo con la potencia de 25 elefantes africanos, firmando un acuerdo con Honda que perduró entre 1983 y 1988. De este acuerdo lo más destacable es el emocionante campeonato de 1986, donde Nigel Mansell y Nelson Piquet, pilotos de Williams en ese año, tuvieron las chances de ganar el campeonato de pilotos, pero lo perdieron todo en la última carrera. Williams tuvo su premio de consolación, ganaron en constructores, pero en esa última carrera ocurre la famosa escena donde a Nigel Mansell se le revienta el neumático trasero teniendo que abandonar, y dejándole el título servido en bandeja de plata a Alain Prost. La temporada del 87, otro año increíble para Williams, doblete nuevamente, campeonato de constructores y de pilotos, repitiendo la dupla de pilotos del año pasado. Piquet terminó siendo el campeón aun cuando Nigel Mansell ganó más carreras que él, 6 triunfos de Mansell versus 3 de Piquet. Pero llegó el 88 y sería un año muy triste. Si pensabas que los Williams tocaron fondo este 2018, en 1988 cayeron al abismo por primera vez. Honda ese año les exigió un piloto japonés. Su ultimátum era que si no metían a Satoru Nakajima a Williams, Honda dejaría el equipo. Frank Williams se negó y tuvieron que quedarse con los tristes motores Jutz. Y si no fuera suficiente el haber perdido esos motores tan potentes, Nelson Piquet abandonó el equipo, resultando con Williams en séptima posición en constructores, y viendo el panorama que se asomaba en el horizonte, Frank Williams logró firmar un acuerdo con Renault, un acuerdo que se volvería legendario. Y es que en la época de los 90, Williams vivió su época de más gloria, salieron de ese negro abismo en el que se encontraban gracias a la ayuda de Renault. La temporada del 87 fue decente, con Riccardo Patrese terminando tercero en el campeonato de pilotos. Ya en 1990, el objetivo era claro, tenían que acabar con los McLaren Honda, acabando cuartos esa temporada, pero poco a poco estaban mejorando. En la temporada del 91 terminaron segundos, pisándole los talones en el campeonato de constructores a McLaren, con Nigel Mansell subcampeón detrás de Ayrton. El mérito de este segundo lugar es que Mansell abandonó los 3 primeros GPs y aún así acabó segundo. 1992, Williams tuvo su mejor temporada. Aniquiló, destrozó, desintegró totalmente a la competencia. Me sentiría bastante decepcionado si no sale el término bukkake en algún periodo de la época. Nigel Mansell casi duplicó al segundo lugar en puntos y en constructores pasó prácticamente lo mismo.
repitiendo la hazaña en 1993, donde volvieron a dominar como constructores, pero el campeonato de pilotos tuvo algo de salseo, aún así terminó en las manos de Alain Prost. 2 años de dominación, pero bastante polémicos, ya que el FW14 y el FW15 eran monoplazas con una electrónica sumamente avanzada y que contaban con tecnologías que la FIA iba a terminar prohibiendo. Paréntesis time. La suspensión activa. ¿Qué era esa tecnología tan polémica que hizo hervir a la Fórmula 1 esos años? Desde 1991, Williams inició su programa tecnológico modificando el FW14 que usaron en la temporada del 91 para integrarle la suspensión activa, además del control de tracción, rebautizándolo como FW14B. No eran muy creativos en los nombres, hay que decirlo. Utilizándolo en la temporada de 1992. Esa temporada iban a utilizar el FW15, pero la integración de estas tecnologías creó un auto tan rápido que Williams se guardó el FW15 hasta el siguiente año porque literalmente no lo necesitaban. Con ese FW14B dominaban a todos. Con estas tecnologías integradas, el auto ahora podía ser preprogramado para anticipar cambios de elevación, baches en el circuito o los saltos al tocar los pianos. Y es que el monoplaza estaba a años luz de la competencia. Nigel Mansell logró una pole en Interlagos, sacándole una diferencia de casi 2,2 segundos al que venía detrás de él. Era una bestia de monoplaza. Pero la FIA movió sus fichas y comenzó a pensar seriamente en banear todas estas tecnologías en la temporada del 93. Baneo que finalmente ocurrió en 1994, donde curiosamente Alain Prost se va de Williams ese año 93, donde sale campeón en el 93, y Jean-Marie Balestre, presidente de la FIA en esos años, que era francés como Alain Prost, también se fue ese 93. Qué curiosidades nos tiene la vida, ¿eh? Qué curioso, vaya. Digamos que solo fue obra del azar. Pero curiosamente la suspensión activa no fue creada por Williams como mucha gente cree en la Fórmula 1, sino que por Lotus y bastante años atrás, experimentando y desarrollando varias tecnologías desde 1981, las cuales integraron a uno de sus autos de calle más famosos, el Lotus Sprint, y la idea de Lotus al desarrollar este sistema, el de la suspensión activa, era el de usar un láser que funcionase como un radar para ir leyendo el camino que tenía enfrente. Una idea bastante futurista, la verdad, ten en cuenta que todo esto ocurrió en los 80. Aún así, con esta tecnología, Williams fue el que logró la gloria, no Lotus. Pero sabes cómo funciona la inventiva. Digamos que inventas una bebida con cafeína y con suficiente azúcar para darle diabetes a toda una manada de elefantes, y fracasas. Pero llega otro señor con una bebida casi igual en todo, le agrega unas burbujitas extras y ¡pum! ¡Millonario! Fin del paréntesis. ¿Dónde íbamos? Ah sí, temporada de 1993. Otro año donde Williams domina la Fórmula 1 con una nueva pareja de pilotos. Alain Prost ganaría el campeonato de pilotos ese año y Williams en constructores. Y llegamos a la temporada de 1994. Ese oscuro, denso y triste 1994. Tan oscuro como la pantalla que ves ahora mismo. Al terminar la temporada del 93, Alain Prost anunció que se iba de Williams. Para reemplazarlo, firmarían a Ayrton. Y todos veían esta alianza como la que llevaría a Williams a dominar por muchísimos años más la Fórmula 1, pero finalmente no ocurrió. Ese año la FIA prohibió todas las ayudas electrónicas, como el control de tracción y la suspensión activa. Esto le complicó bastante la vida al Williams. El auto seguía siendo muy rápido, pero era muy inestable al conducirlo. Aún con estas complicaciones, Ayrton consiguió las 3 primeras poles, pero abandonó en las 2 primeras carreras, llegando muy presionado a la siguiente carrera en el calendario, San Marino, y todos sabemos lo que aquí ocurrió. Un fin de semana que cambiaría el mundo de las carreras para siempre. Y es que el primer día en las prácticas, Rubens Barrichello tuvo un accidente terrible del que zafó milagrosamente, pero era solo un aviso de lo que venía. Al siguiente día en las clasificaciones, Roland Ratzenberger perdería la vida, y cuando parecía que lo horrible ya había pasado, en el día de la carrera, Ayrton pierde el control del FW16 en la curva de Tamburello y bueno, todos sabemos lo que ocurrió ahí. Sé que existen 20.000 teorías de conspiración sobre el tema de Ayrton, pero quizás eso lo tocaremos en otra ocasión porque es muy extenso. El punto es que esto dejó a Williams en el ojo del huracán, le cargó una reputación bastante negativa y que tuvieron que llevar encima por varios años. El resto de esa temporada, David Coulthard y Nigel Mansell ocuparon el asiento que dejó Senna, con un final de temporada de infarto donde el compañero de Ayrton Senna ese año, Damon Hill, perdió el campeonato de pilotos versus un piloto que había debutado hace muy poco y que quizás te suena, un tal Schumacher.
El Kaiser ese año ganó por solo un punto, aunque Williams se coronó otra vez como campeón en constructores. 1995 fue un año dominado por Benetton, pero en 1996 Williams nuevamente se marcó el 1-2 con Damon Hill como campeón y Williams otra vez en la gloria como constructor. La temporada de 1997 fue la del salseo máximo. La batalla era otra vez Williams versus Michael Schumacher, y el campeonato se definía en la última fecha, Jacques Villeneuve versus Michael Schumacher para la gran definición. ¿Quién será el vencedor de esta gran contienda? El hype era real, hasta que el Kaiser chocó intencionalmente a Villeneuve y las consecuencias se dejaron caer. No solo perdió el campeonato de ese año por la obvia razón de que tuvo que abandonar en esa carrera, sino que fue sancionado por la FIA con la anulación de todos sus puntos que hizo la temporada. Nuevamente, 1-2 para Williams. El matrimonio de Williams-Renault que dominó los 90 llegó a su fin, separándose momentáneamente, lo que llevaría a Williams a iniciar su camino poco a poco hacia el abismo en el que hoy se encuentra y donde cada vez se hunden más. Pero eso será para otro momento porque ya llevamos acá hablando demasiado rato, así que ojalá disfrutases del video. Es mi primer video de Fórmula 1, por lo tanto espero esas críticas constructivas ahí en la caja de comentarios. Si quieres ver la historia de otra escudería también, déjamelo ahí, yo la voy a investigar. Tú confía en mí, compañero. ¿Sabes cómo apoyar estas cosas? Ese pulgar arriba siempre anima a crear más contenido. Y la segunda parte ya está en camino, donde vamos a revisar la era 2000 y cómo Williams se hunde en el barro como un hipopótamo con obesidad, si es que eso existe. Espero tu opinión en los comentarios, tu pulgar arriba, y si te suscribes no olvides darle a la campanita. Sin más, soy Spectrox y te deseo un lindo día. Nos vemos en el siguiente video.